Bueno, Magín Díaz nos acompaña en el día de hoy. Yo creo que este es un hombre que no necesita mucha presentación, además de un gran economista, peso pesado dentro del mundo de la economía dominicana, exdirector de la DGI. Y vamos a hablar y vamos a entrar en materia sobre los aranceles. Esa fue otra noticia de este fin de semana, la guerra entre China y Estados Unidos, porque China respondió a los aranceles que le impuso Donald Trump y ahora Donald Trump ya también le ha dicho que no va a ser un 60 y, ¿cuánto era? 34. 34%, que ahora va a ser 50 50% más, o sea que en un total 104. 104 era, algo así. Bueno. Pero eso por un lado, y por el otro lado, nuestro 10%. Yo recuerdo cuando hablamos el jueves pasado que yo te llamaba para preguntarte de dónde sale este 10%, de dónde sale esta fórmula. Tú me decías, nadie sabe. Y ya la formulita más o menos se ha dado a conocer. ¿Cómo nos va a afectar esto que está pasando y cómo va a afectar incluso lo que están anunciando, una posible recesión en los Estados Unidos, producto de las caídas de Wall Street y del mundo entero? Están cayendo todas las bolsas. Eso es mucha pregunta. Pero, sí, señor, pero ¿cómo nos va a afectar a nosotros claro, todo esto? Buenas noches. Este es el tema. La verdad es que lo que Trump está haciendo para los economistas, digamos, sensatos, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, esta probablemente, como dijo Larry Summers, que es uno de los referentes en la economía mundial, profesor de Harvard y fue secretario del Tesoro, esta es la locura más grande que se ha hecho en los últimos 100 años en materia de política económica en Estados Unidos. O sea, Trump está yendo contra toda la evidencia acumulada, contra toda la teoría económica de los últimos 200 años o más. O sea, no hay evidencia de lo que él va a hacer sea bueno, nunca ha sido bueno cuando se ha aplicado. O sea, esto es un desastre por todos lados. Y él está cambiando el orden económico mundial que se estableció desde hace décadas, donde se aceptó que el comercio es bueno, los países se benefician, siguiendo obviamente reglas, y él está cambiando todo. Entonces, esto no va a terminar bien. Lo que uno espera es que él haga esto, no de manera sostenida, sino que sea para negociar y que después levante todos esos aranceles, porque lo más extraño de todo es que el más perjudicado son los norteamericanos, es el consumidor norteamericano, son las empresas norteamericanas. Obviamente hay países que pueden sufrir muchísimo, como Canadá, como México, que son los principales socios comerciales. Que no tiene sentido a tus principales aliados tú hacer una política económica que los perjudica. Ahora, en términos prácticos a nosotros, bueno, nos tocó el arancel mínimo, o sea, dentro de toda esta comedia de terror, pues no salimos mal parados. Ahora, ¿qué nos puede afectar? Que todo indica que el conjunto de políticas de Trump va a llevar a la economía americana a una recesión. Y una recesión con la peor combinación posible, con precios subiendo, que es lo que se llama estanflación. Una recesión y además inflación. Cuando hay recesión, generalmente los precios pues no hay presiones inflacionarias, pero sería una combinación como la vivió Estados Unidos en los años 70. Entonces, si la economía americana cae, nosotros somos muy perjudicados porque el 85% de las remesas viene de Estados Unidos, el 40% del turismo prácticamente, el 75% de las exportaciones de zona franca nuestras van a Estados Unidos. O sea, si cae la economía de Estados Unidos, pues nosotros vamos a estar muy afectados. Ahora, el 10% de arancel, como dije, no es una buena noticia, claramente nos perjudica, pero en términos relativos, quedamos mucho mejor que la mayoría de los países. Y obviamente yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto, que es estar tranquilo. Ya ha solicitado aparentemente reuniones bilaterales para tratar de convencer a los americanos de que quiten ese 10%. Somos un país muy pequeño, no vale la pena que nos aliemos con un grupo de países que quieran pelear con Estados Unidos. Esto hay que hablarlo con el gobierno norteamericano. Ellos han levantado algunas, además de la formulita,
Algunas de las razones la explicaron en un informe de algunas distorsiones que nosotros tenemos, que ellos entienden que afectan a los productos americanos. Yo creo que el gobierno puede trabajar en eso y tratar a través del diálogo, ver cómo se elimina o se reduce ese 10%. Ahora, lo que más me preocupa es que Estados Unidos entre en una recesión, porque eso sí va a arrastrar a la economía dominicana. Hincapié en 2 puntos, Magín. El presidente decía en la semanal lo que comentabas de esas reuniones bilaterales en busca de ser exonerado de ese 10%. ¿Crees que sea factible, que sea posible? Y número 2, si entramos en una recesión por la situación entre China y Estados Unidos, ¿qué repercusiones podría haber para República Dominicana y qué se podría hacer desde ahora para evitar un impacto mayor? Bueno, si Estados Unidos entra en una recesión, yo dije todos los mecanismos por los cuales nos afecta. Y cuando tú tienes una recesión, y más si es grande o si hay un problema grande, un choque externo, porque eso es lo que va a pasar, un choque externo, como vivimos con el COVID, los gobiernos tienen que endeudarse para poder gastar un poco más y para poder paliar la situación. Obviamente la deuda es relativamente alta, el gobierno sería criticado, pero si llegara a ese punto, pues yo tendría que recomendar que esa es la mejor opción, si eso nos va a ayudar a salir o amortiguar una recesión norteamericana. Ahora no hay muchas herramientas, el Banco Central va a monitorear la economía, va a ver si tiene margen para reducir la tasa de interés en su momento, y el gobierno ver si puede endeudarse más para gastar un poco más para ayudar a los hogares, a las empresas, selectivamente, pero no puede ayudar a todo el mundo. Entonces lo que manda el librito en ese caso es un poco más de gasto del gobierno, más deuda, y un Banco Central también que trate de ayudar a la economía, pero hay que ver qué grados de libertad va a tener el Banco Central. ¿Y en cuánto tiempo? Porque hay economistas que ya están diciendo que está empezando la recesión, esto viene, ahí viene, ya empezamos. Incluso se le están volcando en contra algunos. Los economistas son muy malos pronosticando recesiones, porque son muchas cosas las que van a pasar. Ahora, claramente, y ya lo dijo el Banco Central norteamericano, ya ellos están esperando menor crecimiento y mayor inflación. Entonces uno nunca sabe la fecha exacta. Ahora, lo que sí el mundo está viviendo es un nivel de incertidumbre por las políticas de Trump que solo se parecen o ya están superando a los que se vivieron el COVID. Entonces muchas empresas en Estados Unidos van a dejar de invertir, mucha gente dejará de hacerlo en otros países, porque esto está afectando al mundo entero, es un cambio del orden económico mundial. Entonces, no solo Estados Unidos, sino Europa y China también pueden caer sus economías y podríamos entrar en una recesión a nivel global. Entonces, ahora lo que uno entiende es que se va a imponer la sensatez y de que Trump, uno no sabe si él va a quitar el 10% o los aranceles a China, porque nadie sabe lo que él está pensando, pero él ha dado muestra de que echa para atrás. Y lo hizo con la primera medida que hizo contra Canadá y México. No, como tres veces. Exacto, que dijo, la voy a posponer, entonces... Lo pone y lo quita, lo pone y lo quita. Pero en la tarde de hoy, Magín, el canciller Roberto Álvarez dijo que esta situación también podía plantear una oportunidad para la República Dominicana en vista de que otros países de la región tienen el arancel más elevado que el 10% que le pusieron a la República Dominicana. ¿Cómo podría aprovechar República Dominicana este escenario? Si hay algo bueno que se pueda sacar de aquí. Bueno, los funcionarios tienen que vender optimismo y al presidente también. Eso fue de las primeras cosas que yo dije. En términos relativos, salimos bien parados. Entonces hay empresas que podrían moverse a República Dominicana para desde aquí producir, exportar a Estados Unidos, aprovechando que tenemos, digamos el arancel más barato. Pero en un mundo de tanta incertidumbre, yo no veo que nadie va a tomar decisiones en el corto plazo. Van a esperar que las aguas se asienten. Ahora, coincido con el canciller en que digamos, no estamos en la peor situación. Nosotros no tenemos un déficit. Estados Unidos no tiene un déficit con nosotros, todo lo contrario. Entonces, no estamos en la mirilla de Trump. Nos tocó el 10 porque le tocó a muchos países también. El canciller, a propósito de eso, el canciller dio el dato en la semanal que decía que el intercambio comercial con Estados Unidos
entre 2015 a 2024, o sea, 9 años, fue de 152.000 millones de dólares, de los cuales 42.000 millones fueron un excedente a favor de los Estados Unidos. Claro. O sea que deberían ser ellos los... Ahora, es bueno que yo haga, ¿verdad? Para que mis profesores no se sientan mal los que están vivos. Ajá. O sea, tener un déficit con un país no es malo. Ese es el criterio que usa Trump. Para países como nosotros es bueno tener esos déficits porque significa que estamos importando materia prima, bienes de capital, que estamos invirtiendo mucho. Ese es un criterio que Trump, que no está en ningún libro de economía, dice que el déficit es malo. Pero no necesariamente un déficit. Que te convierte en víctima. Exactamente, que abusan para de nada. ti. Al contrario, ese déficit significa que Estados Unidos está importando bienes baratos utilizando su moneda. Pero significa también que la producción ha bajado mucho en los Estados Unidos. ¿Cuál producción? O sea, la de industrial. Bueno, pero ha aumentado. La que tenían. Bueno, pero esa es la economía de mercado, ha aumentado los servicios. Nosotros hemos bajado producción industrial en algunos rubros, pero ahora tenemos turismo. Estados Unidos, fíjate que él habla del déficit de bienes, pero Estados Unidos tiene un superávit gigante en servicios, exporta software, o sea, exporta tecnología, pero él no habla de eso. Para que la gente entienda y para cerrar, esto a nadie le hace sentido, los países están todos en shock, esto es no, es casi como infantil, es como simplista. La fórmula incluso, lo que yo exporto menos lo que yo importo, eso dividido entre el total de esto y entonces la mitad. Y eso es lo que tú me estás cobrando de arancel y yo te voy a cobrar entonces la mitad. O sea, una fórmula que todo el mundo está sorprendido con esta fórmula. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es... que vuelvan de nuevo las fábricas a los Estados Unidos, mano de obra que se ha perdido, mucha gente perdió los empleos y por eso confiaba en Trump de que le devolviera de nuevo otra vez esa capacidad de emplearse en empresas, en industrias que han ido cerrando. Bueno, la fórmula no tiene sentido. No solo esta política, sino otras que la ha anunciado no tienen sentido. O sea, por eso que el mundo está de cabeza ahora mismo. La mayor parte de la profesión económica está de cabeza, por eso decenas de premios Nobel de Economía fueron en contra de él en la campaña. Las principales universidades, o sea, digamos todo el mundo sensato. Fíjate cómo han caído los mercados financieros, o sea, él le está haciendo perder... millones. No, miles de millones de dólares. Trillones. ¿En qué va a parar esto? Bueno, uno no, pero con el objetivo, sabe. que decía yo, ¿cuál era el... Bueno, él no va a lograr el objetivo de reindustrializar. La desindustrialización es una tendencia fruto de los cambios en la productividad, de los cambios en la tecnología. Ha pasado en todos los países del mundo. Con política comercial él no lo va a lograr. Hay un rol para los aranceles, para proteger una que otra industria, pero con aranceles altos generalizados, él no va a hacer que aumente el empleo generalizado en Estados Unidos. Puede aumentar en una que otra industria a costa del desempleo en otras, pero él no va a lograr los objetivos que quiere con la política comercial. Bueno. Gracias. No, que hay que decir que es bajo el desempleo en Estados Unidos ahora mismo, porque tampoco es que hay una crisis donde la mitad de la población americana no tenga trabajo. Es bajísimo el desempleo ahora mismo allá. Bueno, es de lo más bajo de la historia. Ahora, él también tiene un tema ideológico. Tú ves la entrevista de él cuando él no soñaba ser presidente, hace 40 años o más, y él decía lo mismo. Él decía hay que poner 25% es el mismo discurso. De aranceles. Hay que reconocer que el comercio trae perdedores, que hay industria de Estados Unidos que ya no existen porque es más eficiente que estén en otro lado. Exacto. Y Estados Unidos se ha beneficiado de eso, porque ha sido más eficiente produciendo otras cosas. Entonces el mundo ha ganado. Pero el presidente del país más poderoso pues considera que no, entonces vamos a ver cómo le sale. Todo parece indicar que le va a salir mal. Gracias por haber estado con nosotros, Magín, para tratar de entender un poco esta locura que se ha desatado a partir de esta guerra de aranceles en el mundo entero. Y como República Dominicana, porque hay un viejo adagio que decía, cuando dos elefantes se pelean, la hierba se marchita. Nosotros somos la hierba, los que estamos abajo. China y Estados Unidos son las dos grandes potencias ahora.
O sea que ojalá que eso se resuelva también. Gracias por haber Cómo estado no, con gracias a ustedes. Hacemos pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los vapeadores, tantos y tantos jóvenes que se han sumado a esta moda. ¿Cuáles son los verdaderos daños en nuestro organismo? ¿Son menos peligrosos que el mismo cigarrillo? Ya volvemos.